Ella nunca quiso que el rey Alfa leyera esa carta. Con tinta enfurecida, lo llamó tirano y deseó que tropezara con su propio ego y cayera de su torre. Pero en lugar de llegar a manos de su amiga, el mensaje terminó directamente en manos del rey Alfa. Ahora él cabalga hacia las fronteras, no para castigar a un enemigo, sino para encontrarse con la loba que se atrevió a maldecirlo. La tinta aún estaba fresca cuando Riella se dio cuenta de su error. Miró fijamente el papel sobre la tosca mesa de madera, las palabras escritas con ira brillando bajo la tenue luz de la vela, y sintió un nudo en el estómago. Tirano, arrogante, bruto. Cada adjetivo parecía gritarle, acusándola de imprudencia. Se suponía que era una diatriba privada dirigida a Gareth, su amigo de la infancia, que ahora servía como mensajero en las tierras. Gareth lo entendía. No la juzgaría y guardaría el secreto, pero la carta ya no estaba allí. Raela buscó en la mesa, en el suelo de tierra apisonada, en la cesta donde guardaba el pan y las hierbas. Nada. El viento nocturno se colaba por las rendijas de la cabaña, haciendo bailar la llama de la vela, y ella sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Estaba segura de haber dejado allí la carta, doblada, esperando el momento adecuado para entregarla, y ahora había desaparecido. Cerró los ojos, tratando de reconstruir la tarde. Lyanna Vorstag apareció de la nada en la taberna donde Raela había estado antes, tratando de encontrar una manera de entregarle la carta a Gareth, mostrando esa sonrisa perfecta y venenosa, y preguntando si podía usar la mesa un momento mientras se ajustaba las correas de su armadura. Raela había salido unos minutos para ir a buscar agua al pozo. Cuando regresó, Lyanna ya se había ido. La comprensión la golpeó como un hielo. Lyanna había visto la carta. La había leído, y lo peor, se la había llevado. Riella apretó las manos contra la mesa, clavando las uñas en la madera. 10 años. 10 años desde que esa víbora destruyó su oportunidad de unirse a la Guardia Real. Y aún así, no era suficiente. Todavía quería más. Todavía necesitaba humillarla. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, y el lobo dentro de Raela se agitaba, inquieto, sintiendo que algo andaba mal en el aire. Cerró los ojos, tratando de calmar los latidos de su corazón. Pero entonces lo oyó. Pasos, pesados, firmes, deliberados. No eran los pasos de un granjero o un cazador. Eran los pasos de alguien que no tenía necesidad de esconderse. Alguien que no temía ser oído. Pasos de poder. La puerta de la cabaña se cerró de golpe con un fuerte golpe. Raela se quedó paralizada. Otro golpe más fuerte. La madera crujió y luego la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared interior. El viento frío entró, apagando la mitad de las velas, y una sombra llenó la entrada. Alto, corpulento, envuelto en una capa negra que se movía como un ser vivo. Riella instintivamente dio un paso atrás, llevando la mano directamente a la daga que llevaba en el cinturón. Pero entonces la luz de la luna llena se coló por la puerta abierta, iluminando el rostro del intruso, y el mundo entero pareció detenerse. Era él, Lucen Connell, el rey Alfa. Se encontraba bajo el marco de la puerta, ocupando todo el espacio, y Raela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No lo había visto de cerca desde que eran adolescentes, pero ningún recuerdo podría haberla preparado para esto, para el hombre en el que se había convertido. El cabello oscuro caía en ondas salvajes sobre sus anchos hombros, enmarcando un rostro que parecía tallado en piedra fría, con una mandíbula bien definida, una línea de maxilar tensa, una nariz recta y los ojos. Las rodillas de Raila casi se doblaron, ojos del color del acero y la plata, demasiado brillantes, demasiado intensos para ser ignorados. Entró y toda la cabaña pareció encogerse a su alrededor. Riela apretó con fuerza la daga, pero sabía que era inútil. No contra él, no contra un alfa. Lucan levantó la mano derecha y entre sus largos y fuertes dedos había un trozo de papel arrugado. La carta. El corazón de Riela se hundió. ¿Esto te pertenece? Su voz era baja, profunda. Cada palabra se arrastraba con un peso lento que hacía vibrar el aire. Raela abrió la boca, pero no le salieron las palabras.
Reconoció su propia letra, la carta en la que lo había llamado tirano, en la que había escrito que esperaba que tropezara con su propio ego y cayera de la torre del castillo, en la que había escrito cosas que nunca debería haber puesto por escrito. Tragó saliva con dificultad, tratando de reunir un valor que no sentía, pero las palabras no le salían. Lucen dio otro paso. La luz de la luna perfilaba la silueta de su cuerpo. Los hombros anchos, la pesada capa, el frío brillo del broche de plata en su pecho. No parecía furioso, parecía controlado, peligrosamente controlado. Majestad, no era mi intención, tartamudeó Raela, con las manos temblando a los lados del cuerpo. Me llamaste tirano. Él leyó la frase exacta lentamente, saboreando cada sílaba, con los ojos clavados en los de ella como garras invisibles. Y añadiste que esperabas que tropezara con mi propio ego y cayera desde la torre del castillo. Raela se tapó la boca con la mano, horrorizada, ya que escuchar esas palabras pronunciadas en voz alta, con esa voz profunda e implacable, era peor que cualquier pesadilla. Lucan se acercó y el suelo pareció temblar bajo sus pies. Había más, mucho más. Desdobló la carta y la leyó con una calma que heló la sangre de Raela. Arrogante, impulsivo, insensible, cruel. Cada palabra cayó como una piedra en el silencio de la cabaña. Gobierna como si el reino existiera para ser aplastado bajo su talón, no para ser protegido. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo con fuerza. No iba a llorar, no delante de él, no ahora, no lo hice. La carta no era para ti, susurró con la voz quebrada. Pero me llegó a mí. Lucan volvió a arrugar el papel. La fuerza contenida hacía que los músculos de su antebrazo se tensaran bajo la manga oscura. Y ahora estoy aquí. Ahora estaba demasiado cerca. Tan cerca que Raela podía sentir el calor que irradiaba mezclado con el olor a madera quemada. El lobo que había en su interior respondió instintivamente, reconociendo su dominio, y Raela tuvo que luchar contra el impulso de bajar la cabeza, inclinarse, someterse. No, no se inclinaría, no ante él, no después de todo lo que había pasado. Lucan ladeó la cabeza y la miró con una intensidad que le hizo arder la piel. Tienes valor, Rhea Thorne. Pronunció su nombre lentamente, como si estuviera probando su peso en la lengua. ¿Valor o estupidez? Riela levantó la barbilla, a pesar de que su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. Si tuviera miedo de decir la verdad, nunca la habría escrito. Los ojos de Lucan brillaban como llamas plateadas encendidas en la oscuridad. La verdad. Lo repitió, con la boca curvada en algo que no era exactamente una sonrisa. Entonces dímelo, Riela. Mírame a los ojos sin papel de por medio. ¿Así es como me ves? El silencio que siguió fue ensordecedor. Raela sabía que debía retirarse, disculparse, inventar una mentira, suplicar clemencia. Pero la rabia que había tragado durante 10 años, la injusticia, la humillación de ser tachada de débil, estalló de golpe. Sí. La palabra salió firme, clara, sin vacilar. Lucan no se movió, pero el aire cambió. El espacio entre ellos se volvió denso, pesado, como si la tormenta del exterior hubiera entrado en la cabaña. Sí, repitió él, con la voz aún baja, pero ahora con un tono cortante que antes no tenía. Sí. Raela dio un paso adelante, desafiante, aún sabiendo que era una locura. Tú gobiernas desde lejos. Nunca has pisado el barro de este pueblo. Nunca has visto a los niños pasar hambre mientras la corte baila en salones resplandecientes. Tus decretos aplastan a quienes ya no tienen nada. Tus patrullas actúan como verdugos. Y si te consideras el alfa de todos, entonces deberías actuar como tal, no solo como el rey de los que viven cerca de la fortaleza. Las palabras salieron a borbotones. Acusaciones acumuladas durante años. Israela no podía parar. No quería parar. Te rodeas de nobles que solo te dicen lo que quieres oír. Pero yo no soy noble. Yo vivo aquí, veo lo que pasa. Y sí, Majestad, para mí, usted es un tirano. Silencio. Silencio absoluto. Lucan no gritó, no rugió, no empujó ni amenazó. Se quedó allí de pie,
con la mirada fija en ella, y Raela se dio cuenta demasiado tarde de que quizá había cruzado una línea de la que nunca podría volver atrás. Pero entonces él hizo algo inesperado. Dio un paso atrás. No mucho, solo lo suficiente para que la presión disminuyera y el aire volviera a circular. Interesante, murmuró más para sí mismo que para ella. ¿Qué? Susurró Ria, confundida. Lucan levantó la mirada y ahora había algo diferente en sus ojos, algo que ella no podía descifrar. Nadie se ha atrevido nunca a insultarme así y ha sobrevivido lo suficiente como para explicarlo. A Ria se le revolvió el estómago. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? Lucan permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en ella, y Riela sintió que algo cambiaba en el aire. La ira que esperaba ver no estaba allí, ni la frialdad, ni el desdén. Había algo más, algo antiguo, algo peligroso. Pensaré en lo que has dicho, dijo por fin, con la voz aún baja, pero ya sin aspereza. Y luego volveré. Se dio la vuelta para marcharse, con la capa ondeando detrás de él como una sombra viva, pero se detuvo bajo el umbral. No miró atrás, simplemente habló. Sus palabras estaban cargadas de algo que hizo que el corazón de Riella se encogiera. «Tú me conocías antes de que fuera el rey Raela», dijo. Su voz era un susurro áspero, casi engullido por el viento. Antes de que fuera un tirano, antes de ser nada más que un niño que solo quería que alguien lo tratara como a un igual. Se marchó sin esperar una respuesta, y la puerta permaneció abierta, balanceándose con el viento. Ria se quedó paralizada en medio de la cabaña, temblando, no por el frío, sino por algo que no podía nombrar. La carta arrugada yacía en el suelo, abandonada, y ella la miraba como si fuera una serpiente lista para atacar. Entonces oyó la voz de Aaron, su hermano menor, llamándola desde la habitación de atrás. «Riela, ¿qué ha sido ese ruido?» Cerró rápidamente la puerta, la cerró con llave y se apoyó contra la madera, luchando por estabilizar su respiración. «Nada, Aaron, solo el viento. Vuelve a dormirte». Pero sabía que eso no era cierto, y sabía que él volvería. Los días siguientes fueron extraños. Riela se despertaba cada mañana esperando que los soldados llamaran a la puerta. Una citación, un arresto. Pero no pasó nada. El pueblo seguía con su rutina habitual. Los cazadores salían al amanecer, los niños jugaban cerca del pozo, las mujeres lavaban la ropa en el arroyo. Todo era normal, todo era corriente, hasta que dejó de serlo. En la mañana del tercer día, Riella se despertó con voces inquietas fuera. Salió descalza de la cabaña. Se recogió rápidamente el pelo plateado en una trenza y vio a una multitud reunida cerca de la taberna. «¿Qué pasa?», le preguntó a Maureen, una de las curanderas del pueblo. Maureen se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos, incrédula. «Cazadores de la corona». Llegaron antes del amanecer con carros llenos de provisiones, grano, cecina, herramientas, y dijeron que vendría más. Riela sintió un nudo en el estómago al oír «la corona». «Sí, y hay más». Maureen le agarró del brazo y bajó la voz, casi incrédula. «También han traído curanderos, gente entrenada con hierbas que nunca hemos visto aquí. Dicen que se quedarán una semana para ayudar a los enfermos». Riela miró los carros, a los hombres uniformados que descargaban pesados sacos, a las mujeres del pueblo que observaban con una mezcla de sospecha y esperanza. No era una coincidencia. No podía serlo. Volvió a la cabaña, cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera fría, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Él la había escuchado. Lucan había oído cada palabra que ella había dicho y ahora estaba haciendo algo al respecto. ¿Pero por qué? La respuesta llegó 3 días después, en forma de un guerrero de la Guardia Real que llamó a su puerta. Riela la abrió lentamente, con el corazón acelerado, y vio a un hombre alto con una armadura pulida, con el escudo del Alfa grabado en el pecho. Sostenía un pergamino sellado con cera roja. Raela Thorne. Su voz era formal, impersonal. «Sí», le tendió el pergamino. «Un mensaje del rey Alfa. Exige su presencia en el castillo». Raela tomó el pergamino con manos temblorosas y rompió el sello. Las palabras estaban escritas con una caligrafía firme y elegante.
Quiero saber si esto es suficiente, si usted lo aprueba, si todavía me considera un tirano. Venga al castillo al amanecer. Esto no es una citación, es una invitación, pero espero que la acepte. Rila miró al guerrero y preguntó, ¿y si me niego? El hombre no sonrió, pero algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Entonces dijo que vendría a buscarla él mismo. Y créame, señora, el rey Alfa no hace visitas dos veces. Riella cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Ir al castillo significaba volver al lugar donde había sido humillada, donde lo había perdido todo, donde Lyanna seguía reinando como la guerrera perfecta, donde cada piedra le recordaría quién había sido y en quién nunca le habían permitido convertirse. Pero no ir significaba dejar todas las preguntas sin respuesta. Significaba no descubrir nunca qué se escondía detrás de la mirada de sus ojos plateados cuando se alejó de ella aquella noche en la cabaña. Riella abrió los ojos y vio a Aaron de pie en la puerta del dormitorio, preocupado. «Voy al castillo», dijo, más para sí misma que para el guerrero. Al amanecer, asintió él, dándose la vuelta para marcharse. «Espera», llamó Ra. «¿Por qué hace esto?» El guerrero se detuvo sin volverse. «No me corresponde a mí responder a eso, señora. Pero puedo decir una cosa. En 10 años al servicio de la corona, nunca he visto al rey Alfa cambiar los decretos tan rápidamente, ni enviar ayuda a las fronteras de esta manera». Algo le llamó la atención. Luego se marchó, dejando a Raela sola con el pergamino en sus manos y un torbellino de emociones que no podía nombrar. Esa noche apenas durmió, y cuando finalmente amaneció, Raela Thorne estaba lista. Se puso la ropa más limpia que tenía, se recogió el pelo en una trenza apretada, cogió la espada que guardaba desde su juventud y se la ató a la espalda. No era la armadura de un guerrero de la Guardia Real, pero era lo que tenía. Y si iba a enfrentarse de nuevo a Lucen Connell, lo haría como ella misma, no como él esperaba que fuera. El guerrero de la Guardia Real esperaba con 2 caballos. El trayecto hasta el castillo duró toda la mañana. Riella no habló, solo observó cómo cambiaba el paisaje. Los densos bosques daban paso a colinas abiertas, y las pequeñas aldeas se transformaban en las enormes murallas de piedra que rodeaban la fortaleza real. El castillo era exactamente como lo recordaba, más grande que cualquier estructura que hubiera visto jamás, con torres de piedra gris que se elevaban lo suficiente como para tocar las nubes y banderas negras con el escudo del lobo ondeando al viento. Había entrado en ese lugar una vez, cuando era una niña llena de sueños. El camino hacia las puertas principales le trajo recuerdos que Riella deseaba que hubieran permanecido enterrados. Solo tenía 8 años cuando llegó por primera vez al castillo, junto con otros niños prometedores de aldeas lejanas. Hija de un simple guerrero y una curandera de la corte, poseía lo que los ancianos llamaban sangre de guerra, fuerza, velocidad e instinto agudo. Cualidades poco comunes. Cualidades que la convertían en la candidata perfecta para la Guardia Real. Fue allí, en los campos de entrenamiento detrás de los muros, donde conoció a Lucan, el príncipe solitario al que nadie se atrevía a tocar, a quien derribó en el suelo en un juego de combate y hizo reír por primera vez en meses. Crecieron juntos, entrenaron codo con codo, compartieron secretos que los niños nunca debían guardar. Y fue allí donde también conoció a Lyanna Vorstag, la hija del comandante, hermosa, talentosa, que sonreía y juraba amistad mientras calculaba cada movimiento. A los 14 años, Riella era la favorita para unirse a la guardia hasta la víspera de la prueba final. Lyanna le ofreció agua, le dijo que la calmaría los nervios. Riella bebió, confiando. A la mañana siguiente, apenas podía mantenerse en pie. Las hierbas dopantes utilizadas para controlar a los lobos en delirio la dejaron lenta, mareada, vulnerable. Fue masacrada en la arena, humillada ante todos, tachada de débil, desterrada. Se marchó cargando con la vergüenza y la certeza de que nunca volvería. Luego perdió a sus padres, a su padre en una cacería que salió mal, a su madre por una enfermedad que ninguna hierba podía curar. Solo quedaban ella y Aaron, su hermano, 6 años menor, que ahora entrenaba exactamente donde ella había soñado estar.
Aaron, que pronto sería aceptado oficialmente en la Guardia Real. Aaron, que había logrado lo que ella nunca había conseguido. Y cuando las puertas del castillo se abrieron ante ella, Rayla sintió un nudo en el pecho. No era envidia. Era orgullo mezclado con dolor. Orgullo por su hermano. Dolor por todo lo que le habían robado y por lo destrozada que había dejado aquel lugar. Ahora regresaba, pero no como súbdita ni como loba débil. Regresaba porque el propio rey Alfam había solicitado su presencia. Las puertas del castillo se cerraron tras ella con un sonido final y pesado, y Raela sintió un nudo en el estómago. El patio principal era exactamente como lo recordaba. Piedras desgastadas por el tiempo, establos a la izquierda, campos de entrenamiento a la derecha, y en el centro, la amplia escalera que conducía al gran salón. Los guardias patrullaban las murallas, con la mirada fija en cada movimiento, y Riela podía sentir el peso de sus miradas sobre ella. No era bienvenida. No era más que otra persona convocada por el rey Alfa. Y todo el mundo sabía que esas convocatorias solo podían acabar de dos maneras, con una recompensa o con un castigo. El guerrero que la había escoltado desmontó primero y le indicó que lo siguiera. Raela bajó del caballo, se ajustó la espada a la espalda y levantó la barbilla. Si iba a entrar allí de nuevo, lo haría con la cabeza bien alta. No importaba lo que viniera después. Subieron las escaleras en silencio. Las puertas dobles del gran salón se abrieron ante ellos, y Riela tuvo que luchar contra el impulso de detenerse. El salón era inmenso, con un techo alto sostenido por columnas de piedra negra, vidrieras que filtraban la luz del sol en tonos rojos y plateados, y al fondo, en una plataforma elevada, el trono, vacío. Pero no fue el trono lo que le llamó la atención, era la gente. Guerreros de la Guardia Real se alineaban a los lados, con armaduras pulidas que reflejaban la luz de las antorchas. Los nobles hablaban en pequeños grupos, con sus finas ropas en marcado contraste con la austeridad del salón. Y allí, cerca de una de las columnas, de pie como si fuera la dueña del lugar, estaba ella, Lyanna Vorstag. Raela sintió cómo la ira le subía por la garganta como la bilis. Lyanna parecía aún más imponente que la última vez que se habían visto. Cabello rubio trenzado con un estilo intrincado, armadura impecable, la postura de alguien nacido para mandar. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Riela, una fina sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que acababa de darse cuenta de que su presa había caído en la trampa por voluntad propia. Riela Thorne. La voz de Lyanna resonó en el salón, demasiado suave para ser sincera. Qué sorpresa verte aquí. Pensaba que habías jurado no volver a poner un pie en este castillo. Raela se detuvo en medio del salón, con la mirada fija en Lyanna, y tuvo que emplear toda su fuerza de voluntad para no abalanzarse sobre ella. Aquí no, ahora no, no con media corte mirando. No estaba en mis planes, respondió Raela con voz firme, pero recibí una invitación que no pude rechazar. Lyanna ladeó la cabeza fingiendo curiosidad. ¿Una invitación del rey Alfa? Soltó una risa ahogada que compartieron los guerreros que estaban cerca. Qué generoso de su parte. Espero que no te hayas engañado a ti misma, querida. Las invitaciones no siempre significan lo que imaginamos. Los ojos de Lyanna brillaron con peligrosa satisfacción mientras se acercaba a Riela y bajaba la voz para que solo ella pudiera oírla. Sabes, fue casi divertido cuando encontré esa carta en la taberna. Inclinó ligeramente la cabeza y amplió su sonrisa. Reconocí tu letra inmediatamente. Tantos insultos, tanta rabia mal contenida. Pensé para mí misma, ¿qué diría el rey Alfa si descubriera que una simple plebeya de la frontera lo llama tirano? Lyanna hizo una pausa, saboreando cada palabra. Así que cogí la carta y la dejé en sus aposentos con una nota muy clara explicando quién había escrito esas valientes palabras. Pensé que te arrestaría o, como mínimo, ignoraría tu existencia para siempre. Se acercó aún más, con los ojos verdes llenos de malicia. Pero parece que mi plan tuvo un resultado inesperado. Su voz rezumaba veneno. ¿Quién hubiera pensado que el rey se sentiría tan intrigado que acudiría a ti, que te traería aquí? Lyanna soltó una risa ahogada,
pero bajo la superficie se escondía la ira. Pues sí, Raela, fui yo quien entregó tu carta. Y aún así, aquí estás. Pero no te engañes pensando que eso significa algo. Raela sintió cómo la ira explotaba en su interior, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. Pero antes de que pudiera responder, una voz grave cortó el aire como una espada. Liana. Todo el salón quedó en silencio. Riela volvió la cabeza y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lucan bajaba por una escalera lateral, emergiendo de uno de los pasillos superiores. Llevaba ropa oscura, una camisa de lino negro ajustada al torso, pantalones de cuero reforzados y botas pesadas. No llevaba armadura, pero no la necesitaba. Su presencia llenaba la sala de una manera que ninguna armadura podría hacerlo jamás. Cada paso era mesurado, controlado, y sus ojos plateados estaban fijos en Liana con una intensidad que hacía vibrar el aire. ¡Su Majestad! Liana se inclinó de inmediato, sustituyendo la arrogancia por una sumisión formal. Liuan bajó los últimos escalones y se detuvo a poca distancia, pero su mirada nunca se apartó de Liana. Riela Thorne está aquí a petición mía como mi invitada. Cada palabra cayó como una piedra en el silencio absoluto. Si alguien la trata con menos que respeto, responderá directamente ante mí. Liana bajó la cabeza, pero Raela vio cómo apretaba la mandíbula, con los músculos tensos bajo la pálida piel. Estaba furiosa, pero no se atrevería a desafiar al rey Alfa en público. Como desee, Majestad, murmuró Liana, y luego dio un paso atrás, desapareciendo entre los guerreros. Solo entonces Lucas se volvió hacia Riela, y cuando sus miradas se cruzaron, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. La estudió en silencio durante un largo momento, recorriendo con la mirada su rostro, su trenza de cabello plateado, la espada a su espalda. Había algo diferente en su expresión hoy. No era la frialdad de aquella noche en la cabaña, ni esa tensión tan controlada. Era otra cosa, algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Raela latiera más rápido. «Has venido», dijo él en voz baja, casi sorprendido. «Tú lo pediste», respondió Raela, levantando la barbilla. Una leve sonrisa tocó sus labios, pero desapareció antes de que ella pudiera estar segura de que realmente había estado allí. «Ven conmigo». Se dio la vuelta sin esperar una respuesta y empezó a caminar hacia uno de los pasillos laterales. Raela miró a su alrededor, sintiendo todas las miradas sobre ella, y luego lo siguió. Porque su única otra opción era quedarse parada como una tonta en medio del pasillo, y prefería morir antes que mostrar debilidad. Caminaron en silencio por largos pasillos iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Raela intentó no mirarlo, pero era imposible. Lucan se movía como si cada paso estuviera calculado, cada movimiento fuera deliberado, sin prisas, sin vacilaciones, con un control absoluto. Y por primera vez, Raela se dio cuenta de lo agotador que debía de ser eso. Estar siempre bajo la mirada de todos, tener que ser perfecto en todo momento, no poder fallar nunca. Se detuvieron frente a una puerta de madera oscura y Lucan la abrió, indicándole que entrara primero. Riela dudó durante una fracción de segundo. Entrar sola en una habitación con el rey Alfa no era precisamente prudente, pero finalmente entró. Esta vez, la curiosidad pudo más que la precaución. La habitación era amplia, pero sorprendentemente sencilla. Una gran mesa cubierta de mapas y pergaminos, estanterías repletas de libros, una chimenea encendida que calentaba el espacio y una única ventana alta con vistas a las lejanas montañas. No era una sala de recepción, era una sala de trabajo, el lugar donde se tomaban las decisiones. Lucan cerró la puerta tras ellos y Raela sintió que su corazón se aceleraba. Él se acercó a la mesa, apoyó las manos en la madera y permaneció de espaldas a ella durante un largo momento, con los anchos hombros tensos bajo la camisa oscura. Ria esperó, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Entonces Lucan se volvió y sus ojos se encontraron con los de ella. «Me preguntaste qué iba a hacer contigo»,
comenzó con voz baja y controlada. Y te dije que lo pensaría. Riela asintió, sin confiar en su propia voz. Lo pensé. Lucan dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y llegué a una conclusión. Reala contuvo la respiración. Tenías razón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Riela parpadeó, confundida, sin estar segura de haber oído bien. ¿Qué? Lucan dio otro paso y ahora estaba demasiado cerca, tan cerca que ella podía ver los detalles de sus ojos, los tonos plateados, las manchas más oscuras cerca de las pupilas, la intensidad que hacía que su lobo interior se agitara, inquieto. Tenías razón, repitió, cada palabra clara, sin vacilar. No había pisado las tierras fronterizas en años. Confié en los informes, las cifras, las palabras de los consejeros que nunca salieron de este castillo. Goberné desde la distancia y eso fue un error. Ría entreabrió los labios, pero no salió ningún sonido. No se lo esperaba. No esperaba que lo admitiera. No esperaba que estuviera de acuerdo. Los suministros que llegaron a tu aldea, continuó Lucan, con la mirada fija en ella, fueron los primeros de muchos. Ordené que las patrullas recorrieran todos los asentamientos fronterizos, que se enviaran curanderos y que se redujeran temporalmente los impuestos. Pero no es suficiente. Lo sé porque, por muchos cambios que ordene desde aquí, desde dentro de estas murallas, sigo estando lejos. Sigo estando alejado. Riela sintió un nudo en el pecho. Había dolor en esas palabras. Dolor enterrado bajo capas de control, pero aún allí, palpitando justo debajo de la superficie. Entonces, ¿por qué no te vas? Preguntó ella, con una voz más suave de lo que pretendía. ¿Por qué no visitas los pueblos más a menudo? ¿Por qué no ves las cosas con tus propios ojos? Lucan soltó una breve risa sin humor, porque un rey que abandona el castillo durante demasiado tiempo es visto como débil, porque las facciones rivales están esperando cualquier oportunidad para atacar, porque los nobles que me sonríen a la cara están dispuestos a clavarme una espada por la espalda en cuanto muestre vulnerabilidad. Hizo una pausa y entrecerró los ojos. Este reino lleva una década en una guerra silenciosa. Riela, y yo soy el único que evita que se desmorone. Si me voy, todo se derrumba. Riela lo observó en silencio, viendo por primera vez el peso que llevaba sobre sus hombros. No era solo la corona, era todo el reino, las vidas, las decisiones imposibles, la soledad de ser la única persona responsable de todo. Entonces dime esto. Lucan dio otro paso. Ahora estaba tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para seguir mirándole a los ojos. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si fueras tú quien ocupara ese trono, responsable de miles de vidas, con enemigos acechando en cada sombra, ¿qué harías? Riel tragó saliva. La pregunta no era retórica. Él realmente quería saberlo. Realmente esperaba una respuesta. Ella dudó, buscando las palabras adecuadas. Elegiría a alguien en quien confío, a alguien que conozca las fronteras, que viva allí, que entienda lo que necesita la gente, y le daría a esa persona la autoridad para actuar en mi nombre, para resolver los problemas antes de que lleguen al trono. Lucan la dio ligeramente la cabeza, con los ojos brillantes con algo que parecía aprobación. Alguien en quien confías. Sí, alguien que no tenga miedo de decirte la verdad, incluso cuando duela. Ra sintió que su corazón se aceleraba porque sabía exactamente a dónde iba a parar todo esto. Sí, Lucan se quedó en silencio durante un largo momento, limitándose a mirarla, y luego lentamente extendió la mano. Entonces quédate. Quédate en el castillo. Quédate como consejera, alguien que hable en nombre de la gente de la frontera. Alguien que no tenga miedo de enfrentarse a mí. Riela miró su mano extendida, esos dedos largos y fuertes, y sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Él le estaba ofreciendo algo mucho más allá del perdón. Le estaba ofreciendo un propósito, una voz, poder, pero aceptar significaba quedarse. Significaba vivir en el mismo castillo que Liana. Significaba estar cerca de él todos los días, demasiado cerca. ¿Por qué yo? Preguntó, con una voz apenas superior a un susurro.
¿Por qué no algún otro líder de la aldea o un guardia leal? Lucan no respondió de inmediato. Mantuvo la mano extendida, con la mirada fija en ella con una intensidad que hacía vibrar el aire. Porque fuiste la única lo suficientemente valiente como para llamarme tirano. Y porque hizo una pausa y algo se suavizó en su expresión, algo peligroso. Porque nunca te olvidé, Rayla, y te confiaría mi vida con los ojos cerrados. Su corazón se detuvo. Los recuerdos volvieron de golpe. Dos adolescentes corriendo por los campos de entrenamiento. Risas compartidas. Miradas que duraban un instante más de lo normal. Su mano agarrando la de ella cuando se cayó durante el entrenamiento. Su sonrisa cuando ella lo derribó por primera vez. La forma en que la miraba, como si ella fuera lo único real en un mundo de protocolos y fingimientos. Él lo recordaba. Lucan lo recordaba todo. Riela extendió lentamente la mano, y cuando sus dedos tocaron los de él, una descarga recorrió todo su cuerpo. Su loba rugió en su interior, reconociéndolo, y ella lo supo. En ese instante, supo que había cruzado una línea que nunca podría volver atrás. Me quedaré, dijo con voz firme, a pesar de la tormenta que se desataba en su pecho. Los dedos de Lucan se cerraron alrededor de los de ella, firmes, cálidos, y la atrajo un poco más hacia él. No mucho, solo lo suficiente para borrar la distancia entre ellos. Entonces, bienvenida de nuevo, Rhea Thorne, murmuró él con voz ronca, sin apartar los ojos de los de ella. Esta vez nadie te echará. Rhea sintió que algo se rompía dentro de ella, algo endurecido por años de dolor y rechazo, y en su lugar algo nuevo comenzó a crecer. Algo que sabía que no debía permitir, pero que ya era demasiado tarde para detener. Porque el rey Alfa no la veía como una loba débil, la veía como ella siempre había querido ser vista. Los días siguientes fueron un torbellino. A Rayela le dieron unas habitaciones en el castillo, no en el ala de los sirvientes, sino en uno de los pasillos reservados para los consejeros y los miembros importantes de la corte. La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama ancha con sábanas gruesas, un escritorio junto a la ventana, un baúl para su escasa ropa y una chimenea que mantenía a raya el frío. Era más de lo que había tenido en años, más de lo que jamás había pensado que volvería a tener. Pero la comodidad tenía un precio. Liana la observaba como un halcón observa a su presa herida. Cada pasillo por el que caminaba Rayela, cada comida en el gran salón, cada reunión a la que asistía en Luke, esos ojos verdes siempre estaban sobre ella, estudiándola, midiéndola, esperando el momento perfecto para atacar. Y Raela lo sabía porque conocía a Liana desde hacía tiempo y sabía que el ataque llegaría. Era solo cuestión de tiempo. Pero Liana no fue la primera en ponerla a prueba. Fue la corte. En la primera reunión del consejo, Raela entró en la sala de estrategia y sintió el peso de los nobles, los ancianos y los militares. Todos hombres, todos poderosos, todos acostumbrados a que se les escuchara. Y allí estaba ella, una loba de origen humilde y sin título, sentada a la mesa porque el rey Alfa así lo había ordenado. Uno de los ancianos, Lord Vert, fue el primero en preguntar. Majestad, con el debido respeto, comenzó, con voz cargada de condescendencia. ¿Cuál es exactamente el papel de la señorita Thorne en este consejo? No tiene formación militar formal, ni conocimientos de estrategias políticas. Representa a una casa noble. ¿Qué puede ofrecer ella que nosotros, que hemos servido durante décadas, no podamos ofrecer? El silencio que siguió fue denso. Riela mantuvo el rostro impasible, pero en su interior el lobo gruñía, papapamá, listo para morder. Sabía que este momento llegaría. Sabía que tendría que demostrar su valía. Saberlo no lo hacía más fácil. Antes de que pudiera responder, Lucan habló. Ella puede ofrecer la verdad. Todas las miradas se volvieron hacia él. Lucan estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los dedos entrelazados delante de la cara y los ojos fríos recorriendo a cada uno de los presentes. La verdad, repitió, con voz baja pero cargada de autoridad. Algo que este consejo tiene dificultades para proporcionar. Ustedes me dicen lo que creen que quiero oír.
Rhea Thorne me dice lo que necesito oír, y que Lord Verth vale más que décadas de política. Verith abrió la boca para protestar, pero una mirada de Lucan lo silenció. Ella se queda y será escuchada. ¿Alguien tiene alguna objeción más? Nadie habló. Raela sintió una cálida oleada en su pecho. Lucan no solo la había defendido, había validado su presencia ante todos. La reunión continuó con debates sobre rutas de patrulla, informes de ataques a lo largo de las fronteras, reservas de grano para el invierno. Y cuando Raela habló por primera vez, sugiriendo un cambio en la distribución de los recursos para dar prioridad a las aldeas vulnerables, todos la escucharon. No porque quisieran, sino porque el rey Alfa la miraba como si cada palabra importara. Cuando la reunión terminó y todos se marcharon, Riela se quedó atrás, recogiendo el mapa esparcido sobre la mesa. Sintió una presencia detrás de ella y supo sin volverse quién era. No tenías por qué hacerlo, dijo, sin apartar la vista de los mapas. ¿Hacer qué? La voz de Lucan sonó muy cerca, demasiado cerca. Defenderme, puedo hablar por mí misma. Él se quedó en silencio por un momento, y luego Raela sintió su calor en su espalda, tan cerca que si se daba la vuelta, sus cuerpos se tocarían. Sé que puedes, murmuró Lucan, con voz baja y áspera. Pero eso no significa que me quede de brazos cruzados y deje que te humillen. No cuando puedo evitarlo. Riela cerró los ojos, luchando contra el impulso de volverse, de mirar esos ojos plateados, de decir cosas que no debía. En lugar de eso, respiró hondo y dio un paso hacia un lado, poniendo distancia entre ellos. Gracias, dijo, mirándolo por fin. Lucan la observó en silencio, y ahora había algo diferente en su mirada, algo que aceleraba el latido del corazón de Riela, algo que no era solo respeto o gratitud, era deseo. Y Riela se dio cuenta, con un escalofrío recorriendo su espina dorsal, de que ella sentía lo mismo. Raela comenzó a dar un paso hacia ella, pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió y Lyanna entró, con la armadura reluciente y una expresión cuidadosamente neutral. Majestad, los capitanes de la guardia requieren su presencia. Ha habido un incidente en la frontera oriental. Lucan no apartó los ojos de Raela durante un largo momento, luego asintió a regañadientes. Ahora voy. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Riela, cenaremos juntos esta noche. Quiero tu opinión sobre los nuevos decretos. No era una petición, pero tampoco era una orden. Era otra cosa. Y cuando se marchó, con solo Raela y Lyanna en la habitación, el aire se llenó de tensión. Lyanna se acercó lentamente, con esa fría sonrisa de nuevo en el rostro. Debes de sentirte muy importante, dijo, con una voz tan suave como el veneno. Sentada junto al rey Alfa, escuchada por el consejo, viviendo en habitaciones en las que los lobos como tú nunca deberían poder entrar. Raela se volvió hacia ella con sus ojos azul hielo y miró a los verdes de Lyanna sin vacilar. Si mi presencia te molesta tanto, Lyanna, eres libre de llevar tus quejas al rey Alfa. Estoy segura de que estará muy interesado en escucharlas. Lyanna se acercó, dejando caer la máscara de cortesía. No perteneces aquí, nunca lo hiciste, y no importa cómo te mire ahora con interés. Escupió la palabra como una maldición. Sigues siendo la misma loba débil que fue expulsada de aquí hace 10 años. Nada ha cambiado. Riela tragó la ira que le quemaba la garganta, pero no retrocedió. Te equivocas, dijo con voz baja y firme. Todo ha cambiado, y tú lo sabes. Por eso tienes miedo. Lyanna entrecerró los ojos. Miedo de ti. Miedo de que él vea en mí lo que nunca vio en ti. Riella se acercó, acortando la distancia entre ellas. Autenticidad. La bofetada llegó rápidamente, pero Riela fue más rápida. Atrapó la muñeca de Lyanna en el aire, cerrando con fuerza los dedos alrededor del delicado hueso. Y por un momento, las dos se quedaron allí, inmóviles, con la mirada fija. Dos lobas al borde de la transformación. No me pongas a prueba, siseó Riela. No aquí, no ahora, porque esta vez, Lyanna, voy a defenderme.
Soltó su muñeca con un empujón, empujando a Liana hacia atrás, y salió de la habitación sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sus manos temblaban por la adrenalina. Pero Raela no se detuvo. No hasta que llegó a sus aposentos, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra la fría madera. Solo entonces se permitió sentir la ira, el dolor, el recuerdo de todo lo que Liana le había quitado, pero también algo nuevo. La sensación de que por primera vez en 10 años, por fin estaba preparada para enfrentarse a su pasado. La cena tendría lugar en sus aposentos privados. Raela recibió el mensaje de un sirviente a media tarde, una nota doblada y sellada con el escudo del Alfa en cera negra. Las palabras eran sencillas, directas. Mis aposentos al atardecer. Necesitamos hablar lejos de miradas curiosas. Leyó la nota 3 veces, tratando de descifrar el tono detrás de las palabras, pero era imposible. Lucan era puro control. Incluso en el papel, no revelaba más de lo que pretendía. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, Raela hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Se soltó las trenzas, dejando que su cabello cayera en ondas naturales por su espalda. Se puso la túnica más limpia que tenía, gris oscuro, sencilla, pero con un corte que la hacía sentir menos como una refugiada y más como una mujer. Cuando llamó a la puerta de la cámara del rey Alfa, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo oiría desde el otro lado. La puerta se abrió, pero no fue Lucan quien la recibió. Fue uno de sus sirvientes personales, que hizo una rápida reverencia y la condujo al interior. Las cámaras eran más grandes de lo que había imaginado. No ostentosas, pero imponentes. Una amplia sala de estar con una chimenea encendida, estanterías repletas de libros y pergaminos, una mesa ya preparada para dos y al fondo, una puerta entreabierta que daba a lo que parecía ser su dormitorio. Todo en tonos grises, negros y plateados, todo reflejando exactamente quién era Lucan. Estaba de pie junto a la ventana, mirando las lejanas montañas, con su silueta recortada contra la luz dorada del atardecer. Iba vestido de forma más sencilla que durante el día. Una camisa de lino negra, pantalones oscuros, sin capa, sin armadura. Así parecía más joven. Cuando oyó sus pasos, se volvió y por un momento se limitó a mirarla. Sus ojos recorrieron el rostro de Raela, su cabello suelto, la forma en que la túnica le caía sobre los hombros, y algo en su expresión cambió, algo que hizo que el aire se volviera más denso. ¿Has venido?, dijo en voz baja. Tú lo has pedido, respondió Raye, repitiendo las palabras del día anterior. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y luego Lucan señaló la mesa. Siéntate, te prometo que no te morderé. Ria arqueó una ceja. Eres un lobo alfa. Morder es parte de tu naturaleza. Lucan soltó una risa grave y áspera, y el sonido resonó en el pecho de Ria de una forma que ella no esperaba. Touché. Se sentaron a la mesa, y Riela se dio cuenta de que no había sirvientes alrededor, solo ellos dos. La comida ya estaba servida. Pan fresco, carne asada, verduras, vino. Sencillo pero abundante. Lucan sirvió vino para ambos y cuando sus dedos se rozaron accidentalmente, al pasarle la copa, Raela sintió una descarga eléctrica recorriendo su brazo. Gracias, murmuró, agarrando la copa con más fuerza de la necesaria. Lucan se recostó en su silla sin apartar los ojos de ella, y Raela se dio cuenta de que no tenía intención de empezar a comer. Quería hablar de verdad. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó de repente. Raela parpadeó, sorprendida por la pregunta. En el campo de entrenamiento tenías 8 años. Yo también. Me tiraste al suelo, dijo Lucan. Y había algo parecido a diversión en su voz, delante de todos los instructores. El príncipe tumbado boca arriba en el barro y una chica de cabello plateado encima de él, riéndose. Riela sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Tú lo pediste. Dijiste que querías ver si era realmente fuerte, y lo eras. Lucan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Siempre lo fuiste, incluso cuando intentaron hacerte creer lo contrario. La sonrisa de Ria se desvaneció.
El recuerdo de la prueba, el sabotaje, la humillación afloró como una herida que nunca había cicatrizado del todo. Intenté defenderte, dijo Lucan, con voz más seria. Ese día, cuando te echaron, fui a ver a los maestros, a los ancianos, y les exigí que te dieran otra oportunidad. Pero mi padre hizo una pausa y apretó la mandíbula. Mi padre dijo, un príncipe no interfiere en los juicios por méritos. Si te ayudara, parecería debilidad, favoritismo. Y en aquel entonces yo todavía obedecía. Rela sintió un nudo en el pecho. Él lo había intentado todos estos años. Ella había pensado que simplemente no le importaba. No lo sabía, dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. ¿Cómo ibas a saberlo?, respondió Lucan. Te marchaste antes de que pudiera explicártelo, y cuando intenté encontrarte después, ya no estabas. Habías desaparecido en el bosque, y mi padre murió 6 meses después. De repente, me convertí en rey y todo a mi alrededor se derrumbó. Había dolor en esas palabras, un dolor que ocultaba bajo capas de control, pero que latía justo bajo la superficie. Rayella se inclinó sobre la mesa sin pensarlo y le tocó los dedos solo por un segundo. Un pequeño gesto, pero que lo decía todo. Hiciste lo que pudiste. Ella dijo, sigues siendo solo un hombre, Lucan, no un dios. No puedes salvar a todo el mundo. Lucan giró la mano, cogió sus dedos antes de que ella pudiera retirarlos y los sujetó. Firme, cálido, pero debería haberte salvado. El silencio que siguió fue tenso, pesado, lleno de cosas no dichas. Rayella miró su mano envuelta alrededor de la suya. Los dedos largos y fuertes, las pequeñas cicatrices que marcaban su piel. Marcas de batallas, de entrenamiento, de toda una vida al servicio de un reino que nunca le dio descanso. No me debías nada, dijo ella por fin. No nos debíamos nada el uno al otro. Lucan levantó la mirada y la intensidad de sus ojos hizo que el corazón de Rayella se detuviera. Te equivocas. Se quedó quieto, sosteniendo su mano, y la levantó con él. Rayella obedeció sin pensar. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y de repente estaba de pie, demasiado cerca de él, con la respiración entrecortada. Te debo 10 años, murmuró Lucan con voz áspera. 10 años que pasaste pensando que no eras lo suficientemente buena. 10 años creyendo que el mundo te había rechazado. Y yo dejé que eso sucediera. No fue culpa tuya, susurró Rhea. Pero las palabras salieron débiles, sin convicción. Sí lo fue. Lucan se acercó más, y ahora sus cuerpos casi se tocaban, porque sabía que eras fuerte. Siempre lo supe. Y aún así, y no luché lo suficiente. No presioné lo suficiente. Y tú pagaste el precio. Rhea sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las apartó parpadeando, negándose a dejarlas caer. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo reparamos 10 años de injusticia? Lucan levantó la mano libre y le tocó la cara, deslizando los dedos por su mandíbula y luego subiendo para apartar un mechón de cabello plateado que le había caído sobre los ojos. Empezamos de nuevo, dijo, con la mirada fija en la de ella. Aquí y ahora, sin mentiras, sin máscaras, solo nosotros dos. El corazón de Rhea latía con tanta fuerza que podía sentirlo en las sienes, en la garganta, en cada parte de su cuerpo que latía con vida. Su mano seguía en su rostro, cálida, firme, y ella lo supo. Supo que si no daba un paso atrás ahora, cruzaría una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero se inclinó muy ligeramente hacia su tacto, cerrando los ojos durante una fracción de segundo. Y cuando los volvió a abrir, vio algo cambiar en la expresión de Lucan, algo salvaje, algo que hizo que la loba que había en ella reconociera al lobo que había en él. Y entonces, con un esfuerzo visible, se apartó. Dio un paso atrás y la distancia entre ellos volvió a cobrar vida. Deberíamos comer, dijo, con la voz más temblorosa de lo habitual. Antes de que se enfríe. Él asintió sin confiar en sí mismo y volvieron a la mesa. En los días siguientes, Rayella demostró su valía de formas que ni ella misma había esperado.
Cuando estalló un conflicto entre dos pueblos vecinos por los derechos de caza, fue ella quien propuso una solución que satisfizo a ambas partes, dividiendo el territorio por temporadas en lugar de por fronteras fijas. Los ancianos quedaron impresionados. Lucan estaba orgulloso. Cuando se presentaron los informes del Grain Talk al consejo, fue Rella quien se percató de las discrepancias en las cifras. Alguien estaba sustrayendo suministros. La investigación que siguió sacó a la luz un plan de corrupción que había durado años. Dos nobles menores fueron destituidos de sus cargos. El reino recuperó provisiones suficientes para alimentar a 3 aldeas durante el invierno. Y cuando una delegación de una manada aliada llegó para negociar las condiciones comerciales, fue Raela quien sugirió incluir un intercambio de conocimientos, que los curanderos se enseñaran unos a otros y que los herreros compartieran técnicas. La propuesta fue aceptada con entusiasmo y la alianza se fortaleció de una manera que el simple comercio nunca habría podido lograr. Con cada decisión acertada, cada problema resuelto, Ria sentía que el respeto de la corte por ella crecía, no por parte de todos, pero sí de muchos. Y eso era suficiente. Pero lo que realmente lo cambió todo fueron los momentos a solas con Lucan. Ahora trabajan juntos, reuniones privadas en sus aposentos, estudiando mapas, discutiendo estrategias, planificando reformas, y con cada reunión, la tensión entre ellos crecía, se hacía casi tangible. Había roces accidentales, su mano rozando la de ella al alcanzar un pergamino, el hombro de ella chocando con el brazo de él al inclinarse sobre la misma mesa. Cada pequeño toque insignificante que dejaba rastros de calor que perduraban durante horas. Había miradas, miradas que duraban un latido demasiado largo. Miradas que decían cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Y había silencios, momentos en los que las palabras no eran necesarias, en los que simplemente estar en el mismo espacio era suficiente, en los que Raela podía ver más allá de la corona, más allá del título, y vislumbrar al hombre que él ocultaba a todos los demás. Pero Lyanna lo veía todo, y Lyanna nunca se iba a quedar de brazos cruzados. La oportunidad se presentó durante una sesión de entrenamiento público de la Guardia Real. Era tradición que el rey Alfa viera el entrenamiento una vez al mes, evaluando el progreso de los guerreros, y toda la corte asistía. Riela estaba entre los espectadores que miraban desde las gradas de piedra cuando vio a Aaron, su hermano, en la arena enfrentándose a un oponente más grande y con más experiencia que él. Aaron era bueno, muy bueno, rápido, ágil y con instintos agudos. Pero su oponente era brutal. Y cuando llegó el golpe, un golpe directo en la mandíbula, Aaron cayó. Raela se puso de pie instintivamente, con el corazón latiendo con fuerza. Pero Aaron se levantó, escupió sangre y volvió a la lucha. La multitud vitoreó. Había demostrado que no se rendiría fácilmente. Cuando terminó el entrenamiento, Aaron fue declarado apto para pasar al siguiente nivel. Estaba más cerca que nunca de ser aceptado oficialmente en la Guardia Real. Raela se dispuso a felicitarlo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Lyanna se interpuso en su camino. «Impresionante», dijo Lyanna, con sus ojos verdes brillando con algo que Raela no podía descifrar. «Tu hermano es fuerte, tal vez incluso más fuerte que tú». Riela apretó los puños. «Aaron va a unirse a la guardia porque se lo merece, no por favoritismo ni por política, por méritos propios». «Por supuesto». Lyanna sonrió, pero no había calidez en ella. «Por méritos propios. Igual que tú estás en el consejo por méritos propios. No porque el rey Alfa te mire como si quisiera devorarte cada vez que estáis en la misma habitación». Rela sintió que la sangre le hervía. «Cuidado, Lyanna, se te nota la envidia». Lyanna se acercó, bajando la voz para que solo Riela pudiera oírla. «¿Celos?», soltó una risa ahogada. «Cariño, no te envidio. Me das pena porque realmente crees que esto va a durar, que él te va a elegir. Pero cuando llegue la luna de la reclamación, cuando tenga que anunciar a su luna ante todo el reino, ante todos los ancianos, ante todas las leyes ancestrales». Lyanna ladeó la cabeza. «¿De verdad crees que elegirá a una Sheolf sin título,
sin linaje, sin nada más que una carta insultante y unas cuantas buenas ideas. Las palabras la hirieron profundamente, más de lo que Raela quería admitir, porque Liana tenía razón en una cosa. La Luna Ball se acercaba y la tradición pesaba más que el deseo. La política pesaba más que los sentimientos. ¿Y Riela? Raela no tenía nada que la hiciera digna a los ojos del reino. ¿Has terminado?, preguntó Raela, con voz fría y controlada. Por ahora. Liana sonrió y se alejó, dejando a Raela sola con pensamientos que no quería afrontar. Esa noche, Riela no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando por la ventana a la luna, que crecía lentamente en el cielo, sabiendo que en menos de 2 semanas estaría llena. Y en la luna llena tendría lugar el baile de la luna. Todo cambió. Al día siguiente, Rioa se encontraba en los jardines interiores del castillo, un raro remanso de paz rodeado de altos muros y árboles centenarios. Necesitaba pensar. Necesitaba silencio. No encontró ni lo uno ni lo otro. Huyendo de mí. La voz provenía de detrás de ella, profunda, familiar. Raela se volvió y vio a Lucan de pie bajo el arco de piedra que daba al jardín. Llevaba solo una camisa y pantalones oscuros, sin capa ni armadura, y parecía cansado, más cansado de lo que ella lo había visto nunca. No, respondió ella. Solo estoy pensando. Lucan se acercó lentamente a ella, estudiándola atentamente con la mirada. ¿En qué? Raela dudó. No quería mentir, pero no estaba segura de tener el valor para decir la verdad. Sobre el baile de la luna. Lucan se detuvo a unos pasos de distancia, con una expresión ligeramente tensa. ¿Qué pasa con eso? Toda la corte espera que elijas a alguien este año, y que sea Liana, dijo Riela, dejando escapar las palabras antes de poder detenerlas. Ella es perfecta sobre el papel, fuerte, entrenada y de sangre noble. Cumple todas las expectativas. ¿Y yo? Se detuvo, tragándose la frustración que amenazaba con desbordarse. Yo no cumplo ninguna. Lucan se quedó en silencio durante un largo momento, simplemente mirándola, y luego dio otro paso adelante. ¿Crees que me importa lo que espere la corte? Debería importarte, respondió Ria. Eres el rey. Tus decisiones importan a todo el mundo, y elegir a alguien como yo, hizo un gesto vago, se consideraría una debilidad. Lucan soltó una breve risa sin humor. Debilidad, repitió, como si la palabra en sí misma fuera absurda. Riela, eres la persona más fuerte que conozco. Y no me refiero a la fuerza física, me refiero a la fuerza para sobrevivir cuando te lo quitaron todo. La fuerza para volver a un lugar que te humilló. La fuerza para plantarme cara cuando cualquier otra persona se habría inclinado ante mí. Se acercó más, lo suficiente como para que Rila pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Si te elijo, no será por caridad, no será por nostalgia, será porque eres la única que ve más allá de la corona, la única que me desafía, la única que me hace querer ser mejor. El corazón de Raila latía con fuerza, y sus palabras resonaban en su interior como un trueno lejano. Y si el reino no lo acepta, entonces el reino tendrá que aprender a aceptarlo, dijo Lucan con voz baja y firme, porque no voy a dejar que la política decida con quién paso el resto de mi vida. Riela abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. No había palabras para expresar lo que sentía en ese momento, solo un torbellino de emociones que no podía nombrar. Lucan levantó una mano y le tocó la cara, deslizando los dedos por su mandíbula, igual que había hecho aquella primera noche durante la cena. «Aún no lo has entendido, ¿verdad, Rea?», murmuró, con sus ojos plateados ardiendo con intensidad. «Siempre has sido la elegida. Siempre». Y entonces se inclinó hacia ella. Riela sintió que el mundo se ralentizaba, su rostro se acercaba. Esos ojos plateados clavados en los suyos, su cálido aliento rozando sus labios. Por un instante, el pánico se apoderó de ella. Todas las dudas, todos los miedos, todas las voces en su interior gritando que no era digna, que no se lo merecía, que no estaba preparada. Se echó hacia atrás,
girando la cara en el último segundo. Pero Lucan no la dejó ir. La mano que tenía en su cara se deslizó hasta la nuca. Sus dedos se enredaron en su cabello plateado, firmes, posesivos. Su otra mano encontró su cintura, atrayéndola hacia él, borrando cualquier distancia que ella hubiera intentado crear. ¿Por qué huyes de mí? Su voz estaba cargada de frustración y algo más profundo. Sus ojos plateados se clavaron en los de ella, exigiendo la verdad. ¿No sientes nada por mí o te estás mintiendo a ti misma? Riela jadeó, con las manos presionadas contra su pecho, sintiendo su corazón latir bajo sus palmas con la misma fuerza que el suyo, tan rápido como el suyo. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Dilo. Lucan la abrazó aún más fuerte, con sus cuerpos ahora completamente pegados. Sin espacio, sin escapatoria. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada. Yo sí siento. Las palabras brotaron de ella antes de que pudiera detenerlas. La ira y la desesperación se entremezclaron. Por supuesto que siento algo, pero eso no cambia nada. Lo cambia todo. Y entonces él la besó. No fue un beso suave. Fue intenso, urgente, desesperado, como si todos los años de separación, todo el dolor, toda la frustración se hubieran condensado en ese único momento. Su boca reclamó la de ella con un hambre que hizo que el mundo desapareciera. Y Rayella no pudo resistirse. No cuando cada célula de su cuerpo lo pedía a gritos. No cuando el lobo que llevaba dentro reconoció al suyo de una forma que iba más allá de la razón. Se rindió. Las manos que habían estado sobre su pecho se deslizaron hacia arriba, agarrándose a su camisa, acercándolo aún más, como si pudiera fusionar sus cuerpos en uno solo. La mano de él en la nuca de ella se tensó, inclinando su cabeza para profundizar el beso, y Rayella dejó escapar un sonido grave contra la boca de él. Perdida, completamente perdida. Lucan la empujó hacia atrás hasta que su espina dorsal tocó la fría piedra del muro del jardín, pero el contraste entre el frío detrás de ella y el calor de él delante solo hizo que todo fuera más intenso. La presionó contra la piedra, su cuerpo más grande enjaulando el de ella por completo, dominándola. El beso se intensificó. Su mano se movió de su cintura a su cadera, apretándola, y Rayella se arqueó hacia él, con un sonido que brotó de su garganta y que no sabía que podía emitir. Era demasiado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Lucan no se alejó. Apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados, y su respiración entrecortada le calentaba los labios. «Repite que no sientes nada», murmuró. Su voz estaba destrozada. «Di que esto no significa nada». Raela cerró los ojos, con lágrimas en los ojos, con el corazón dividido entre lo que quería y lo que creía que se merecía. «No se trata de lo que siento», susurró con la voz quebrada. «Se trata de lo que ve el reino, de quién soy a sus ojos». Lucan se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. ¿Y a quién ven? A la débil Sheov, que fue expulsada de aquí hace 10 años. Las palabras salieron amargas, crudas. Alguien que no merece estar a tu lado. Alguien que... Basta. Lucan le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Basta de creer las mentiras que te han metido en la cabeza. Basta de dejar que el pasado defina quién eres ahora. Pero así es como me ven, insistió Rila, con las lágrimas finalmente derramándose. Y hasta que demuestre que se equivocan, hasta que les demuestre que soy más que esa chica humillada en la arena, no puedo aceptar esto. No puedo aceptarte. Lucan cerró los ojos, apretó la mandíbula, y Raela vio un destello de dolor en sus rasgos. ¿Crees que me importa lo que piensen? Preguntó con voz baja y herida. ¿Crees que su opinión pesa más que lo que siento por ti? No se trata de lo que sientes. Ria le tocó la cara, con los dedos temblorosos. Se trata de lo que yo necesito sentir. Necesito saber que me he ganado mi lugar, que me lo merezco, que no estoy aquí por compasión o por recuerdos de la infancia. Lucan abrió los ojos y en ellos había tantas emociones que Riela apenas pudo soportarlo. Entonces,
¿Qué quieres de mí?, preguntó él. Y había desesperación en la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Nadas, dijo Riela, alejándose de él, poniendo distancia entre ellos, porque si se quedaba cerca, se derrumbaría. No se trata de ti, se trata de mí, de lo que necesito demostrar al reino, a mí misma. Se dio la vuelta para marcharse, pero su voz la detuvo. Entonces demuéstralo. Raela se quedó paralizada, sin mirar atrás. ¿Qué? Demuéstralo, repitió Lucan, con la voz cargada de emoción contenida. Muéstrale al reino quién eres realmente. Muéstrales a la mujer que yo veo, la guerrera, la líder, la fuerza que se niega a doblegarse. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, sus palabras fueron casi un susurro. Pero Raela, no me hagas esperar eternamente. Ra salió del jardín sin responder porque no confiaba en su propia voz. Porque aún podía saborearlo en sus labios, aún sentía su calor contra su cuerpo, aún sentía la huella de sus manos en su piel. Y esa noche, sola en sus aposentos, sus dedos rozaron los labios hinchados por su beso. Comprendió la verdad. Lo amaba. Amaba a Luke y a Connell de una manera que iba más allá de la atracción, más allá de la nostalgia, más allá de cualquier lógica. Pero el amor no era suficiente. No en este mundo, no en este reino. Si quería estar a su lado, tendría que ganarse su lugar. No con palabras, no con consejos, sino con acciones que todo el reino se vería obligado a reconocer. Y lo haría sin importar el costo. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. 3 días después, durante una reunión de emergencia del Consejo, llegaron noticias. Una manada rival había cruzado las fronteras del reino y atacado una caravana de suministros en la región oriental. Había heridos, había muertos, y entre los que iban en la caravana estaba Aaron. Rhea sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuánto tiempo tardaremos en enviar tropas?, preguntó Lucan a los comandantes, con voz dura. 4 horas, Majestad, quizás 5. Tenemos que organizarnos. No hay tiempo. Riela intervino, poniéndose en pie, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Si esperamos 4 horas, los que aún estén vivos ya no lo estarán para entonces. Lord Worth frunció el ceño. ¿Y qué sugiere, señorita Thorne? ¿Que enviemos guerreros sin preparación? Sugiero que vaya yo, dijo Riela con voz firme. Ahora, con un pequeño grupo rápido, podemos llegar en 2 horas si aceleramos el paso. El silencio que siguió fue pesado. Lyanna habló primero, con voz que destilaba falsa preocupación. Con el debido respeto, Raela, no eres una guerrera completamente entrenada. Ir al frente, así sería un suicidio. Riela se volvió hacia ella, con los ojos como el hielo. Mi hermano está ahí fuera. Voy a rescatarlo. Con o sin permiso, Lucan se puso de pie, con expresión sombría. No. Riela se giró hacia él, atónita. No, no, repitió Lucan, con la mirada clavada en ella con una intensidad abrasadora. No irás sola. Si vas, yo iré contigo. El consejo estalló en protestas. El rey Alfa no podía ir al frente. Era demasiado arriesgado. Era una imprudencia. Ya era suficiente. La voz de Lucan se impuso sobre todas las demás y el silencio volvió a reinar. Preparad los caballos. Riela y yo nos marchamos en 10 minutos. Quien quiera venir con nosotros, que nos espere en los establos. Quien no quiera, que se quede y rece por nuestro regreso. Salió de la sala sin esperar respuesta, y Raela lo siguió. Pero cuando llegaron al pasillo vacío, Lucan la agarró del brazo y la giró para que lo mirara. No hagas esto, le dijo en voz baja. Ruff, no te pongas en peligro por mi hermano. Terminó Rhea, liberando su brazo de un tirón. Es todo lo que me queda, Lucan. Voy a ir tras él y no vas a detenerme. Lucan apretó la mandíbula, y por un momento, Raela pensó que la detendría por la fuerza. Pero entonces suspiró y se pasó la mano por el cabello oscuro. Entonces, al menos, déjame protegerte. Raela lo miró, vio la preocupación genuina en esos ojos plateados y sintió que algo se derretía dentro de ella. Está bien, dijo en voz baja. Juntos, entonces. Lucan asintió y juntos se prepararon para la lucha. El viaje fue brutal.
Se les unieron 16 guerreros, entre ellos Lyanna, porque negarse habría significado admitir cobardía. Cabalgaron a través del bosque, llevando a los caballos más allá de sus límites, y con cada minuto que pasaba, Raela sentía cómo el miedo se apoderaba cada vez más de su pecho. Aaron estaba allí fuera, herido, quizá moribundo, y si no llegaban a tiempo, no podía pensar en eso. Solo podía cabalgar. Lucan estaba a su lado, con el rostro concentrado, pero de vez en cuando su mirada se deslizaba hacia ella, comprobando que estuviera bien. Y cada vez que sus miradas se cruzaban, Raela sentía el eco de aquel beso. El sabor de él aún ardía en sus labios. La sensación de sus manos sobre su cuerpo aún le quemaba la piel. Pero no era momento para eso. Era momento de guerra. Llegaron al lugar del ataque cuando la luna estaba en su punto más alto en el cielo. El olor a sangre golpeó a Raela incluso antes de ver la carnicería. Hierro, muerte, terror. La caravana estaba en ruinas, los carros volcados, los suministros esparcidos, los cuerpos en el suelo. Y todavía había lobos rivales allí. 6 de ellos, enormes, transformados, rodeaban a los supervivientes que se apiñaban detrás de escudos improvisados. Entre los supervivientes, Raela vio a Aaron, de pie, sangrando, sosteniendo una espada rota, protegiendo a 3 niños detrás de él. Su corazón casi se detuvo. Entonces, Lucen rugió, y la orden resonó en el bosque. Los guerreros saltaron de sus caballos en movimiento, transformándose en medio lobos antes incluso de tocar el suelo. Raella saltó, sintiendo cómo el cambio la desgarraba. Huesos crujiendo, músculos expandiéndose, garras brotando. No era una transformación completa, pero era suficiente. Suficiente para luchar, suficiente para matar. Golpeó al primer lobo rival antes de que pudiera reaccionar. Las garras le desgarraron el costado y los dientes le atraparon el cuello. La sangre caliente le estalló en la boca y la escupió, girándose ya hacia el siguiente. La batalla era un caos total. Riela luchó como nunca antes lo había hecho. Cada movimiento era instintivo. Cada golpe, supervivencia. Protegió a los heridos, derribó a un lobo que intentaba arrastrar a un niño, esquivó un ataque que le habría desgarrado la garganta. Y entonces vio a Lyanna. Lyanna luchaba con una precisión letal, cada movimiento calculado. Perfecto. Pero sus ojos estaban puestos en Riela, observando, midiendo. Y cuando un lobo rival se volvió para atacar a Riela por detrás, Lyanna lo vio y dudó solo un segundo, lo suficiente para que el lobo saltara. Pero Lucan fue más rápido. Apareció de la nada, interceptando el ataque, derribando al lobo rival con una fuerza que hizo temblar el suelo, y el rugido que salió de su garganta hizo que todos en el claro se quedaran paralizados. El rugido de un alfa. Los lobos rivales retrocedieron por instinto, su naturaleza reconociendo un poder superior. Y entonces, viendo que la batalla estaba perdida, huyeron. Desaparecieron entre los árboles, dejando solo muerte y destrucción a su paso. Raela cayó de rodillas, el cambio se invirtió y su cuerpo temblaba por el agotamiento y la adrenalina. Estaba cubierta de sangre. La suya, la de los enemigos. No lo sabía. Todo le dolía. Todo le ardía. Raela. Era Aaron. Corrió hacia ella, dejó caer la espada rota y la envolvió en un abrazo que casi la derriba de nuevo. «¡Estás loca!», gritó, riendo y llorando al mismo tiempo. «¡Completamente loca! ¿En qué pensabas al venir aquí?». Riela abrazó con fuerza a su hermano, sintiendo cómo las lágrimas finalmente caían. «Pensaba en venir a buscarte, idiota». Pero entonces una sombra cayó sobre ellos, y Raela levantó los ojos para encontrar a Lucan allí de pie. Había vuelto a su forma humana, pero sus ojos aún brillaban con el amarillo del lobo, y estaban fijos en ella con una intensidad que hacía vibrar el aire. «Estás herida», dijo con voz áspera, demasiado controlada. Riela bajó la mirada y vio el profundo corte en su brazo, con sangre corriendo por su pálida piel. Ni siquiera se había dado cuenta. «No es nada. Nada». La voz de Lucan se elevó y de repente se arrodilló frente a ella,
sosteniendo su brazo herido con una delicadeza que contrastaba con la furia de sus ojos. Podrías haber muerto. Ese lobo estaba a punto de desgarrarte la garganta si yo no hubiera intervenido. Se detuvo, cerró los ojos y apretó la mandíbula con violencia. Riela le tocó la cara con la mano libre, obligándolo a mirarla. Pero no he muerto. Estoy aquí. Estoy bien. Lucan abrió los ojos y lo que ella vio allí le robó el aliento. No era solo preocupación, ni solo miedo. Era desesperación, terror absoluto ante la idea de perderla. No puedes hacerme esto, susurró con voz quebrada. No puedes hacerme sentir esto y luego lanzarte a la muerte como si no importara. Sí importa, dijo Ria acariciándole la mandíbula con los dedos. Importa porque aquí había gente que necesitaba ser salvada, porque mi hermano estaba aquí, porque era lo correcto. Lucan le presionó la mano contra la cara y cerró los ojos. Eres imposible. Lo sé. Y entonces, allí mismo, en medio de la carnicería, rodeados de guerreros heridos y supervivientes aterrorizados, Lucan se inclinó y apoyó la frente contra la de ella. No fue un beso, pero fue más íntimo que cualquier beso. Fue una rendición, fue un reconocimiento. Era él admitiendo en silencio que ella había ganado. No solo la batalla, sino también su corazón. El viaje de regreso al castillo fue lento y cauteloso. No podían acelerar el ritmo con tantos heridos, y Raela se negaba a dejar a nadie atrás. En cada campamento improvisado a lo largo del camino, ella era la primera en desmontar, la primera en ir a buscar agua al arroyo cercano, la primera en arrodillarse junto a los que sangraban. Sus manos, aún temblorosas por la batalla, limpiaban las heridas con un cuidado que contrastaba fuertemente con la ferocidad que había mostrado horas antes. Arrancó tiras de su propio vestido para hacer vendajes cuando se acabó la tela adecuada. Sostuvo la mano de un guerrero mayor mientras un sanador cauterizaba un profundo corte en su hombro, ofreciéndole un consuelo silencioso mientras él le apretaba los dedos hasta hacerle daño. Había una niña de no más de 5 años que no dejaba de llorar, buscando a su madre, que no había sobrevivido al ataque. Raela la tomó en sus brazos, la acunó contra su pecho y caminó con ella durante horas hasta que el llanto se convirtió en sollozos y los sollozos en un sueño inquieto. No la soltó. Incluso cuando le empezaron a doler los brazos, siguió caminando. Lucan lo observó todo en silencio. Cada acto de bondad, cada momento de sacrificio y, con cada hora que pasaba, veía más claramente lo que siempre había sabido. Esta mujer no solo era fuerte, era extraordinaria. Los guerreros también lo vieron. Aaron, a pesar de sus propias heridas, permaneció al lado de su hermana durante todo el camino, ayudando en todo lo que podía, y era imposible ocultar el orgullo en sus ojos. Otros guerreros de la guardia, algunos que antes habían dudado de ella, algunos que se habían reído cuando llegó al castillo, ahora la miraban con algo parecido a la reverencia. Cuando finalmente atravesaron las puertas del castillo, una multitud los esperaba. Nobles, sirvientes, guardias, todos ansiosos por saber qué había sucedido. Y cuando Lucan desmontó y se volvió para ayudar a Raela a bajar, el gesto no pasó desapercibido, ni tampoco la mirada que se cruzaron, ni la forma en que sus dedos se demoraron en los de ella un latido más de lo necesario. Toda la corte lo vio y toda la corte lo entendió. Pero Raela sabía que ver no era lo mismo que aceptar, y todavía había algo que tenía que hacer, una verdad que debía salir a la luz. 3 días después, entró en la sala de los ancianos con un pergamino en las manos y determinación en los ojos. «Exijo una audiencia», dijo, y su voz resonó en la silenciosa sala. Los ancianos, lobos veteranos que formaban el Consejo Supremo del Reino, la miraron con expresiones que iban de la sorpresa a la curiosidad. «¿Sobre qué asunto, señorita Thorne?», preguntó el anciano Drowse, el más veterano. «¿Sobre una injusticia cometida hace 10 años? ¿Sobre un sabotaje? ¿Sobre cómo me tildaron de loba débil basándose en mentiras?». El silencio que siguió fue absoluto. Raela desenrolló el pergamino, el testimonio de un sanador que había servido en el castillo en aquella época, que había visto a Lyanna preparando la mezcla de hierbas dopantes
que había tenido demasiado miedo para hablar en aquel entonces, pero que ahora, al ver el regreso de Raela, había encontrado el valor. Había más, registros de hierbas que habían desaparecido de la enfermería justo la víspera del juicio. Testigos que habían visto a Liana cerca de los aposentos de Riela esa noche. Pieza a pieza, Riela desgranó el rompecabezas que había destrozado su vida una década antes. Y cuando terminó, la sala estaba alborotada. Liana fue citada. Al principio lo negó todo, pero cuando se enfrentó a las pruebas, cuando otros guerreros comenzaron a dar un paso al frente con sus propias sospechas, la máscara se resquebrajó y luego se rompió por completo. No se lo merecía, gritó Liana, sin compostura alguna. No era nadie, la hija de nadie. Y él la miraba como si ella lo fuera todo. Toda la sala se quedó paralizada. Lucan, que estaba presente como testigo, dio un paso al frente con los ojos fríos como el hielo. Así que lo admites. Admites que saboteaste el juicio, que le robaste la oportunidad que se había ganado, que mentiste a todo el reino. Liana miró a su alrededor, vio que no había escapatoria y por primera vez bajó la cabeza. Sí, lo admito. El veredicto de los ancianos fue unánime. Liana Borstag sería destituida de su cargo en la Guardia Real, se le revocarían sus honores y se borraría su nombre de las listas de méritos. No sería desterrada. Seguía siendo la hija del comandante, pero nunca volvería a ocupar ningún cargo de poder. Y Raela fue declarada oficialmente inocente, más que eso. Los ancianos se disculparon públicamente por la injusticia cometida. Pero Raela no quería solo disculpas, quería acciones. Quiero permiso para entrenar a jóvenes lobos de las tierras fronterizas. Dijo, quiero que los niños como yo, de aldeas lejanas, de familias sencillas, tengan una oportunidad real de demostrar su valía, sin favoritismos, sin sabotajes, solo por méritos. Los ancianos intercambiaron miradas y luego asintieron. Concedido. Y fue en ese momento cuando Raela salió del salón de los ancianos con la cabeza alta y el corazón ligero por primera vez en 10 años, cuando se dio cuenta de que había demostrado su valía, no solo al reino, sino a sí misma. La bola lunar de reclamación siempre se celebraba bajo la luna llena del 10º mes. Todo el castillo se pasaba días preparándose. Los salones se decoraban con flores blancas y plateadas. Se encendían antorchas en todos los pasillos. Se convocó a músicos de los pueblos más lejanos. Toda la corte asistiría. No había otra opción. Era la tradición. Era la ley. Reala pasó el día en sus aposentos tratando de calmar los nervios que amenazaban con devorarla. No sabía qué decidiría Lucan. No se atrevía a suponerlo. Porque incluso después de todo, el beso, la batalla, la forma en que la miraba, diciendo cosas que las palabras no podían expresar, todavía existía la posibilidad de que él eligiera el camino seguro, el camino político. Alguien que trajera alianzas, que calmara a los nobles, que... Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Riela abrió y se encontró con una criada que sostenía un paquete envuelto en seda. «Del rey Alfa, mi señora», dijo la criada haciendo una reverencia, «con instrucciones de que lo lleve puesto esta noche». Raela tomó el paquete con manos temblorosas y una vez que la criada se hubo marchado, lo abrió. Dentro había el vestido más hermoso que había visto jamás. No era ostentoso, no estaba cubierto de joyas ni de bordados excesivos. Era sencillo, elegante, de un tejido azul oscuro perfecto que parecía tejido con la luz de la luna, con detalles blancos en las mangas largas y el dobladillo que rozaba el suelo. El escote era modesto, pero femenino, y cuando Riela se lo puso, vio que enmarcaba cada curva sin resultar vulgar. Había más cosas en el paquete. Un collar, un colgante de plata con forma de ramas entrelazadas en un diseño que recordaba a las raíces de un árbol antiguo, y una nota. «Póntelo y prepárate para cambiarlo todo». Rela se apretó la nota contra el pecho, sintiendo cómo las lágrimas le picaban en los ojos. Él iba a elegirla. Luke y Connell, Alpha Rey del Gran Salón, estaba abarrotado cuando Raela entró. Cientos de personas, nobles, guerreros,
representantes de pactos aliados, ancianos, todos vestidos con sus mejores galas, todos esperando el anuncio que cambiaría el reino. Rela caminó lentamente, sintiendo las miradas sobre ella, oyendo los susurros. Los músicos tocaban una suave melodía y la luna llena brillaba a través de las vidrieras, bañándolo todo con su luz. Y entonces Raela lo vio. Lucan estaba de pie en lo alto de la plataforma, junto al trono, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella entre la multitud, el mundo se detuvo. Llevaba un traje formal, una túnica negra con detalles plateados, una pesada capa sobre los hombros y la corona de obsidiana en la cabeza. Tenía todo el aspecto de un rey alfa, imponente, poderoso, intocable. Pero por la forma en que la miraba, no había nada intocable en esa mirada. Era puro deseo, pura certeza. Riela se detuvo en el centro del salón mientras la multitud se apartaba para dejarla pasar y esperaba. Los ancianos se acercaron a la plataforma llevando el cáliz ceremonial bordeado de runas. Ya nadie sabía leerlas. El anciano Draos levantó las manos y el salón quedó en silencio. En la luna llena del 10º mes, bajo la bendición de los antepasados, el rey Alfa anuncia su elección. Su voz solemne resonó: que se presente la loba elegida. El silencio era ensordecedor. Todo el salón esperaba que se dijera un nombre. Esperaba que Lucan señalara, que indicara, pero él no hizo nada de eso. En cambio, bajó los escalones de la plataforma lentamente, deliberadamente, y caminó directamente hacia Raela. Los susurros estallaron a su alrededor. Pero Raela no los oyó. Solo lo veía a él. Solo sentía su corazón latir tan fuerte que parecía a punto de estallar. Lucan se detuvo frente a ella y durante un largo momento se limitó a mirarla, como si quisiera memorizar cada detalle, como si quisiera que ese momento durara para siempre. Luego le tendió la mano. Riela Thorne, dijo, con voz baja pero que resonó en la perfecta acústica de la sala. Sheol fronterizo, guerrero sin título, la mujer que me llamó tirano y me hizo querer ser mejor. Hizo una pausa y una leve sonrisa tocó sus labios. ¿Aceptas ser mi luna, mi compañera, bajo la bendición de la luna? Riela sintió que las lágrimas finalmente caían, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de un amor tan profundo que apenas cabía en su pecho. Sí, la palabra salió clara, firme, sin vacilación. Tomó su mano y cuando sus dedos se entrelazaron, sintió que algo cambiaba en el aire. Lucan la atrajo suavemente hacia la plataforma y juntos subieron los escalones. Los ancianos esperaban y el anciano Draos levantó el cáliz. Que la luna sea testigo, que los antepasados nos bendigan, que el vínculo quede sellado. Ofreció el cáliz primero a Lucan, que bebió, y luego a Raela. El líquido era amargo y le quemaba al bajar, pero ella bebió sin pestañear. Luego llegó el derecho de reclamación. Lucan se volvió hacia ella y toda la alegría desapareció de sus rasgos. Su expresión era ahora de pura gravedad, pura reverencia. Riela, dijo, con una voz tan baja que solo ella podía oír. Este es el momento. Si das un paso atrás ahora, nadie te juzgará. Pero si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. Raela levantó los ojos hacia los suyos y no vio al rey, sino al hombre, al niño que había conocido de pequeña, el único que la había visto de verdad. No quiero dar marcha atrás, susurró. Y entonces, ante todo el reino, Riela ladeó la cabeza, mostrando su cuello, el lugar sagrado, el punto donde se haría la marca. Era el gesto más vulnerable que una She-Wolf podía hacer. Era rendirse por completo. No por sumisión, sino por elección, por amor. Toda la sala contuvo la respiración. Lucan le acarició el rostro con las manos, rozándole los pómulos con los pulgares, y durante un momento se limitó a mirarla, como para asegurarse, como para darle una última oportunidad de huir. Pero Riella no se apartó. En cambio, se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos, confiando. Y entonces Liuan se inclinó. La mordida fue firme, solemne, ritualista. No fue brutal, pero tampoco fue suave. Fue exactamente lo que tenía que ser.
Una marca que duraría para siempre, visible para cualquiera que mirara, declarando al mundo entero que ella le pertenecía tanto como él le pertenecía a ella. Riela sintió un dolor agudo, pero junto con él vino algo más. Poder, calor, la sensación de algo corriendo por sus venas, uniéndola a él de una manera que iba más allá de lo físico. Sus lobos se entrelazaron, reconociéndose mutuamente, fusionándose en un vínculo que ni siquiera la muerte podría romper. Cuando Lucan se apartó, había sangre en sus labios y la marca en el cuello de ella brillaba bajo la luz de la luna. La marca del alfa, la marca que la declaraba luna. La sala estalló en rugidos de aprobación. Lobos de todas las edades, de todos los rangos, reconociendo el vínculo, aceptándolo, celebrándolo. Pero Rayla solo veía a él. Lucan se limpió la sangre de los labios con el pulgar y luego, con una ternura que contrastaba con la intensidad del momento, se inclinó de nuevo. Esta vez no fue un mordisco. Fue un beso, suave, profundo, triunfante. Un beso que sellaba no solo su unión, sino el renacimiento de dos vidas que habían esperado demasiado tiempo para reencontrarse. La multitud rugió aún más fuerte. Pero Rayela apenas lo oyó. Estaba perdida en él, en su sabor, en su calor, en la absoluta certeza de que ese era exactamente el lugar al que siempre había estado destinada. Cuando finalmente se separaron, Lucan apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados. Una sonrisa auténtica, la primera que ella había visto en mucho tiempo, curvaba sus labios. «Bienvenida, Luna Rayela», murmuró. «Mi lobo», sonrió Riela entre lágrimas. «Bienvenido de nuevo a mi corazón, Lucan», susurró, «donde realmente te había sido». Y cuando se volvieron juntos hacia el reino, con las manos entrelazadas, Riela vio algo que nunca olvidaría. Guerreros inclinándose, nobles inclinando la cabeza. E incluso aquellos que habían dudado, que habían cuestionado, que la habían llamado indigna, incluso ellos la reconocían ahora, porque no se había ganado su lugar por su linaje, ni por su título, ni por la política. Se lo había ganado con fuerza, con valentía, siendo exactamente quien era, sin disculparse, sin inclinarse, sin aceptar menos de lo que se merecía. Rayla Thorne ya no era la débil She-Wolf, era la loba lunar, la luna del rey Alfa, y todo el reino tendría que aceptarlo. Las semanas que siguieron al baile de la luna fueron un tiempo de transformación. Ria se negó a quedarse quieta mientras había trabajo por hacer. Viajó a las tierras fronterizas, liderando grupos de sanación, coordinando patrullas, enseñando a los lobos jóvenes a defenderse. Su nombre se extendió por las aldeas antes de que lo hicieran las noticias oficiales. La loba lunar que lucha a nuestro lado. La luna que camina en el barro a nuestro lado. La guerrera que no olvidó de dónde venía. Pueblos enteros comenzaron a prosperar bajo su atención. Los niños que antes pasaban hambre ahora tenían comida. Los enfermos que antes morían sin cuidados ahora tenían sanadores. Los lobos jóvenes que nunca habrían tenido la oportunidad de entrenarse ahora aprendían a su lado. Cuando regresó al castillo para una asamblea pública, el salón estaba repleto no solo de nobles, sino también de gente común. Granjeros, cazadores, curanderos, herreros, todos querían ver a la luna que los había defendido. Y cuando Rayela entró con Lucan a su lado, el aplauso fue ensordecedor. Los guerreros veteranos se inclinaron en señal de respeto. Las madres llevaron a sus hijos para darle las gracias. Los ancianos que antes habían dudado de ella, ahora la saludaban como a una igual. Y Liana estaba allí, al fondo de la sala, sin armadura, sin rango, sin nada más que su vergüenza. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Rayela, ya no quedaba odio. Solo derrota, el reconocimiento de que había perdido, no solo a Lucan, sino la oportunidad de convertirse en algo más grande de lo que su propia ambición le había permitido jamás. Por tradición, Liana debía arrodillarse y ofrecer un saludo formal, reconociendo a Rayela no solo como guerrera, sino como su superior en espíritu y valor. Era un gesto poco común, humillante, pero necesario. Y allí, ante todo el reino, Liana se arrodilló, inclinó la cabeza y reconoció su derrota. Rayela la miró durante un largo momento,
y luego hizo algo que nadie le esperaba. Le tendió la mano. «Levántate», dijo con voz clara. «Te equivocaste. Pagaste el precio, pero el pasado ya no existe. Ahora elige. ¿Quieres que te definan por lo que hiciste o por lo que aún puedes llegar a ser?» Liana levantó la mirada, atónita, y por un momento pareció que iba a negarse. Pero luego, lentamente, tomó la mano que le ofrecían y se puso de pie. No como amiga, no como aliada, sino como alguien a quien se le había dado una segunda oportunidad que no merecía, pero que tal vez, solo tal vez, podría aprender a honrar. Esa noche, Riela estaba en la terraza privada de los aposentos reales, mirando las estrellas, cuando unos fuertes brazos la rodearon por la cintura por detrás. «¿En qué piensas?», murmuró Lucan contra su cuello, rozando con los labios la marca que había dejado allí. Riela se recostó contra él, sintiendo cómo el calor de su cuerpo la envolvía por completo. En cómo todo ha cambiado. En cómo hace 6 semanas estaba sola en el bosque cuidando de Aaron, sin saber que tú, que siempre te había querido. Lucan terminó, girándola suavemente para que lo mirara. Raela levantó los ojos hacia los suyos, tan llenos de emoción que no podía expresarla en voz alta. «Sí, eso». Lucan sonrió, esa sonrisa tan rara que solo le dedicaba a ella, y le acarició el rostro con ternura. «Pasé 10 años tratando de llenar el vacío que dejaste. Nada funcionó porque no había nadie como tú, nadie que me hiciera sentir vivo». Se inclinó y apoyó la frente contra la de ella. «Me llamaste tirano, y tenías razón. Lo era. Pero tú me hiciste querer ser más, ser mejor, ser digno de ti». Ra apoyó la mano sobre su pecho y sintió cómo latía con fuerza bajo su palma. «Siempre fuiste digno. Solo estabas perdido, como yo. ¿Y ahora?» «Ahora». Ria sonrió y se puso de puntillas. «Ahora estamos exactamente donde debemos estar». Y cuando se besaron allí, bajo las estrellas, ya no había dudas ni miedos. No quedaba nada más que ellos dos y el amor que había sobrevivido al paso del tiempo.